Buenos días, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando ahí las bienaventuranzas. El domingo pasado hemos considerado bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por esta vez hemos dividido el sermón en dos partes. El domingo pasado estuvimos considerando la paz de los pacificadores. La paz de los pacificadores. Estuvimos describiendo realmente cuál es esa paz. Nosotros tenemos un concepto de la paz y para nosotros la paz es la ausencia de conflictos, de problemas, de situaciones. Nosotros normalmente llamamos paz a lo que a veces es una tregua. Pasamos por alto muchas cosas y no se aplica la verdadera paz. Y al considerar la palabra de Dios pudimos ver que la paz tiene que ver con la justicia y la verdad. La justicia y la santidad de Dios. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pacificadores, felices, satisfechos plenamente aquellos que hacen uso de la paz que es de Dios. Pudimos ver también que en la paz divina está involucrada la Trinidad. Conocemos al Dios de paz, conocemos a Cristo el príncipe de paz. Efesios nos habla de que Él es nuestra paz, y también pudimos ver que el Espíritu Santo está involucrado en la paz. Y hoy estaremos viendo a los pacificadores. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente entonces allí en Mateo capítulo 5. Para aquellos que nos visitan y que están por primera vez entre nosotros, estamos estudiando una parte del sermón más trascendente que nuestro Señor ha predicado, y por lo menos tenemos su registro en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas. Vimos que el Señor se sentó y, como todo rabino, al sentarse enseña una verdad trascendente, una verdad oficial. Y aquí hace la presentación de este rey que ha venido a instaurar su reino. Y aquí en las bienaventuranzas encontramos las características de los ciudadanos y de los, podríamos decir, de los herederos de este reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón. Y el domingo pasado comenzamos a ver a los pacificadores. Un dato importante para no olvidarnos siempre: que cada bienaventuranza tiene un orden lógico. Los primeros 4 tienen que ver en nuestra relación con Dios. Y los otros siguientes tienen que ver nuestra relación con los demás. Y hoy estaremos considerando, por lo tanto, los pacificadores. Acuérdense que la audiencia principal de todo este sermón son sus discípulos. Son aquellos que fueron, podríamos decir, minutos o horas de que ellos fueron escogidos para ser los 12 apóstoles. Y en la medida que el Señor se sentaba y abría su boca y Él comenzaba a enseñar, la multitud se acercaba a ellos. Y allí todos fueron beneficiados de esta gran enseñanza del Señor, de parte de todos. Y sin duda también todo el mensaje es para nosotros. Nosotros somos parte de ese reino. Hemos sido trasladados, dice la palabra de Dios, al reino de su amado Hijo, porque éramos del reino de las tinieblas. Y hoy vemos que también dentro de toda esa audiencia, de esa multitud que se iban acercando, también estaban entre ellos los fariseos, los religiosos. Y se acuerdan, hemos visto un poco acerca del contexto de las personas, de cómo también el entorno político, social,
y religioso estaba compuesto, y entre ellos estaban los fariseos. Los fariseos eran la encarnación de lo que no deben ser los pacificadores. Los fariseos eran presumidos, orgullosos, autocomplacientes y decididos a hacer su propia voluntad y defender sus propios derechos. Eso eran los fariseos. Ellos tenían muy poco interés por tener paz con Roma. Ellos tampoco querían tener paz con los samaritanos. Ellos tampoco querían tener aún paz con aquellos que tenían ideologías políticas diferentes. Podemos ver la hipocresía de ellos mismos, que cuando el Señor comenzó su ministerio y para poder sacar de encima, de una manera hipócrita, se asociaron con aquellos que tenían fuertes diferencias, los saduceos. Por lo tanto, podemos decir de una manera que el espíritu de pacificación es lo opuesto a lo que eran los fariseos. Y podemos ver claramente al leer todo el Sermón del Monte que gran parte de todo esto está dirigido a ellos, a los fariseos. Podemos decir que realmente la base de la pacificación se construye a través de ¿qué? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón. Ellos son los pacificadores. Ellos son los pacificadores. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana las características de los pacificadores. Es interesante saber cómo son los pacificadores, cómo son estas personas bienaventuradas. Los pacificadores encuentran satisfacción, como cantábamos, satisfacción en Él, en Cristo solamente. Y esa bienaventuranza tiene que ver con esa satisfacción que hay en Él. En Cristo solamente hay felicidad perfecta y completa. No en lo que el mundo ofrece o no en lo que yo pueda lograr, sino solamente en Él. Y vamos a ver en primer lugar, a base de la palabra de Dios, cómo son estos pacificadores. Y vamos a abrir nuestras Biblias primeramente en Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, hablando de la armadura del creyente. Dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Bueno, en todo el contexto podemos ver que aquí Pablo está describiendo la armadura del Señor. Y dentro de esta armadura va hablando, podríamos decir también la panopla de Dios. Y aquí Pablo va a describir cada elemento que componía esta panopla, este armamento, esta armadura de todo el cristiano. Recuerdo cuando era chico y me iba a la iglesia, me acuerdo que mi primera maestra de escuela dominical cuando era niño era mi abuela. Bueno, ella nos enseñaba y yo recuerdo que me habían enseñado por mucho tiempo que cuando hablaba del calzado, justamente aquí, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tenía que ver con llevar el Evangelio a los perdidos. Y así por muchos años. Pero si nos ponemos a leer detenidamente en el versículo 10 en adelante, vamos a encontrar que Pablo no está hablando acerca de llevar el Evangelio a otros. Aquí es claramente, ¿no?, que el calzado, en este caso, el calzado para un soldado romano era mucho más importante que para un atleta en aquellos días. El calzado era lo que les mantenía firme en el campo de batalla. Sin un calzado correcto, ellos no podían defenderse ante el enemigo, no podían usar, digamos, con facilidad todo el resto del armamento. Ellos necesitaban estar bien calzados. Hoy día podemos verlo también eso. Aún para algún deporte, cada deporte tiene un calzado especial. Para el campo de batalla,
El soldado debe tener un buen calzado. Es la única manera de poder ser eficiente en la tarea que tiene que hacer. Y aquí Pablo está hablando del calzado espiritual de un cristiano. Y tiene que ver justamente acá con la importancia en su guerra contra las acechanzas del diablo. Porque ese es el contexto. Ese es el contexto. Aquí ya el cristiano podemos ver si ha tomado de la armadura, de la panopla de Dios, podemos ver que él ya se ha ceñido los lomos con la verdad y se vistió con la coraza de justicia. Pero no ha alcanzado sus pies de manera adecuada al apresto del Evangelio de la paz. Si él no se calza correctamente, puede tener todo el armamento, pero si él no tiene el calzado correspondiente, este soldado va a caer. Este soldado va a caer en el campo de batalla. Pablo está diciendo aquí, si no está con el apresto del Evangelio de la paz, está destinado a tropezar, a caer y a sufrir muchas derrotas. Aquí la palabra apresto tiene el significado general de preparación, de estar listo, estar alistado para la batalla. Un buen par de botas permite al soldado, por lo tanto, estar listo para la batalla, pelear, enfrentar al enemigo. Y aquí mismo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, exige al pueblo de Dios esa misma actitud de preparación pronta. Dijimos que aquí Pablo no está hablando de predicar el Evangelio. ¿Por qué lo decimos? Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, nuevamente, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, concluye esta parte, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El contexto es un combate, es una batalla. No estamos viendo a alguien que está yendo de aquí para allá llevando el Evangelio, sino a alguien que está en un lugar firme, quieto. A veces lo asociamos con el versículo que más adelante vamos a leer en Isaías 52:7, cuando dice, hermosos son los pies de aquel que lleva las buenas nuevas. Pero acá estamos viendo que está hablando que el Evangelio de la paz aquí es la verdad maravillosa de que en Cristo ahora estamos en paz. En Cristo ahora estamos en paz con Él, y somos uno con Él. Por lo tanto, cuando nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, nos mantenemos firmes en la confianza plena del amor a Dios. ¿Se acuerdan? Dice, ¿quién nos dio la victoria? Cristo. Sin haber nosotros peleado, Él obtuvo la victoria. Él peleó por nosotros la victoria. Y Él está para defendernos. Por lo tanto, el creyente se mantiene firme en el poder del Señor y ante el ataque de los enemigos, calzándose con el Evangelio de la paz. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que yo puedo mantenerme firme con el Evangelio de la paz? Y hemos dicho muchas veces que el Evangelio no es un salvavidas para el perdido. El Evangelio es un mensaje que va nutriendo la vida del perdido, que es regenerado, pero también al creyente. Al creyente. El Evangelio nos nutre, nos afirma, nos humilla. Cuando nosotros nos creemos que somos alguien, nos acordamos que alguien murió en la cruz humillado para darnos vida. Cuando nos sentimos orgullosos, miramos la cruz. Por eso cantamos. ¿En qué me jactaré? En la cruz. En Cristo, en la gloriosa obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y
por esa razón, justamente ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra experiencia personal. No en nuestra experiencia personal. Si usted cree que es fiel a Dios y ha llegado hasta el día de hoy aquí por su fidelidad a Dios, usted es un religioso. Porque nosotros estamos, si hoy estamos fieles a Dios hasta el día de hoy, es por su gracia. Es por la gracia de Dios. Ni siquiera nos merecemos eso. Pero Dios en su gracia nos sostiene. Cuando me siento débil ante el ataque del enemigo y somos tentados, acordémonos del Evangelio. Es lo que nos mantiene firmes. Entonces, ¿cuál es la característica de un pacificador? Es porque combate por su santidad. El pacificador combate por su santidad. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Acuérdense, hermanos, el mayor obstáculo para la paz, ¿qué era? El pecado. El pecado. El pecado corrompe nuestra paz. Por lo tanto, el creyente pacificador debe ser un creyente santo. Un creyente cuya vida sea continuamente limpiada por el Espíritu Santo. El pecado va a romper nuestra comunión con Dios. No disfrutamos de paz. ¿Por qué a veces el creyente no tiene paz? Al tomar decisiones, cuando vienen los conflictos, es porque la comunión con Dios está rota. Un pacificador combate por su santidad. Combate por su santidad. En segundo lugar, vayamos a Isaías 52, versículo 7. Isaías viene dando una serie de oráculos con respecto al castigo y a las bendiciones de Israel. Y aquí encontramos en el versículo 7 un versículo muy conocido que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Aquí en este mensaje, en este oráculo de parte de Isaías para con el pueblo de Israel, va hablando acerca de esa liberación del pueblo, primeramente de los asirios, luego de los babilonios, pero también con una mira al reinado del Mesías, de la futura y gloriosa liberación del pueblo de Israel. Y aquí comenta Isaías: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Sin dudas, esta es una mención a la persona de Jesucristo. A la persona de Jesucristo. ¿Se acuerdan el clamor, el canto de los ángeles? Paz para el mundo. ¿Quién es la que trae? El Mesías. El Mesías. Acompáñenme también en Juan capítulo 20. El Mesías, el que anuncia la paz. Juan capítulo 20. Versículo 21. Interesante las palabras del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Se acuerdan qué quería decir paz a vosotros para los judíos? No solamente paz. ¿Qué implicaba? Implicaba todo el bien supremo de Dios para con usted. Ese es el deseo del judío para otro judío.
Dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. El Mesías vino a anunciar paz al mundo. Y es importante preguntarse, bueno, ¿a qué lo envió el Padre a Jesucristo? ¿A qué lo envió? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 17. Vino, refiriéndose a Cristo, 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quién? A vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Él hizo reconciliación en la cruz. Por lo tanto, al mirar la palabra de Dios y vemos que en la cruz la enemistad fue cortada, fue destruida y formó un nuevo hombre, dice. Por lo tanto, aquí, ¿cómo es un pacificador? Porque el pacificador fue enviado, así como Cristo fue enviado a anunciar las buenas nuevas. Por lo tanto, ¿cuál es la segunda característica de un pacificador? Comunican de la paz con Dios a los enemigos de la cruz. Esa es la segunda característica de un pacificador. Comunica de la paz con Dios a los enemigos de la cruz. Si pensamos en las bienaventuranzas con su orden lógico en el desarrollo, un pacificador es un mendigo, es un pobre en espíritu, alguien que estuvo en bancarrota espiritual y que ante esta situación lloraba ante Dios, inclinándose, no tengo nada, estoy muerto. Dios lo colma de bendiciones. Y este pobre, este que llora ante su situación, Dios le colma, lo llena, sacia, porque este pobre tiene hambre y sed de justicia. Y esa actitud y esas bendiciones que va teniendo esta persona, por lo tanto, ¿qué hace? Quiere alimentar a otros. Quiere alimentar a otros. Ese es el orden lógico de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? El Señor allí la confronta, se presenta ante él y ¿qué hace esta mujer? Sin ningún curso de evangelismo, fue y trajo a otros. Porque en este caso hablaron de sed, pero había algo que fue satisfecha en ella. Cristo, solo Cristo. Por eso una persona pacificadora es alguien que comunica de la paz con Dios a los enemigos de la cruz. ¿Se acuerdan? Pedro no quería ir a predicarle a los gentiles y Dios estaba preparando todo para mostrarle el plan de Dios, la iglesia, que estaba compuesta por todo ser humano, no solo por distinción de raza, sino a toda la humanidad. Ahí, fíjense en Hechos, capítulo 10, versículo 36, 10:36 de Hechos. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando, ¿qué cosa? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vemos a Pedro, y en cierto modo podríamos decir, la iglesia allí también, llevando el mensaje de la paz. Por lo tanto, un pacificador es alguien que comunica de la paz con Dios a los enemigos de la cruz. Sin duda no podemos dejar de pasar, pero usted lo puede leer en su casa, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Pero vamos a leerlo porque
hay algo muy interesante en este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 5. Se puede ver otra vez el orden lógico, así como en las bienaventuranzas. Comienza el versículo, fíjense, el versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos lleva, nos manda, nos ordena. Es como una forma de decir, quizás estoy exagerando con la palabra, pero en cierto modo dice, porque el amor de Cristo es irresistible, muy fuerte y empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero fíjense el versículo 17, luego dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Versículo 20, después de todas estas verdades, dice, así que, por tanto, si el amor de Cristo nos constriñe, si hemos nacido de nuevo, porque está hablando del nuevo nacimiento, dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En cierto modo, hermanos, en cierto modo, si somos nueva criatura, somos embajadores. Somos alguien que se nos encomendó la palabra de reconciliación. Si somos nacidos de nuevo, somos personas que comunican de la paz con Dios a los enemigos de la cruz. A un pacificador no se le tiene que motivar a salir a evangelizar. A un pacificador, porque él es nueva criatura. Y el resultado lógico, somos embajadores. Somos embajadores. Por lo tanto, una evidencia clara de alguien que es parte del reino quiere comunicar la verdad del evangelio a los perdidos. Piense en su situación. Por lo tanto, los pacificadores combaten por su santidad, comunican de la paz con Dios a los enemigos de la cruz. En tercer lugar, vayamos a Efesios capítulo 4. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un pasaje paralelo para esta verdad también se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Pablo dice lo mismo, pero en otras palabras, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estos dos pasajes son paralelos, son, podríamos decir, idénticos, expresados en otras palabras, pero nuevamente nos encontramos con el punto de la paz. De la paz. En Efesios capítulo 2, Pablo decía, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que va a guardar la unidad del cuerpo es el cinturón, podríamos decir, lo que mantiene unido al cuerpo es la paz. Es la paz. Es la paz.
Y uno puede leer también y encuentra otra vez un orden lógico a todo. Un orden lógico a todo. Uno lee estos pasajes y uno piensa y puede decir, no existe, no debe haber ningún motivo para que haya guerra entre creyentes regenerados. Porque hay creyentes no regenerados. El diablo y los demonios son creyentes, dicen. Ellos creen, pero no son regenerados. Pero no se puede aceptar que haya discordia entre creyentes regenerados. Porque la palabra de Dios nos exhorta a guardar esa unidad. Pero esa unidad se va a guardar con el cinturón, con lo que ata, con un eslabón fundamental, la paz. La paz. Por eso la tercera característica de un pacificador es la paz. Y el domingo pasado hemos hablado acerca justamente de esta paz verdadera, lo que lleva muchas veces. Que la paz verdadera no pasa por alto el pecado. Por eso vayamos a Hebreos, a leer este pasaje, Hebreos. Volvemos a leer y a citar Hebreos 12. Versículo 14. 12:14. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos verdades, paz y santidad. No puede haber paz sin santidad. Verdadera paz sin santidad. Una paz sin santidad es una tregua. Es una tregua. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18 nos decía, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estemos, como dice, en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. Uno pregunta y dice, bueno, ¿qué implica conservar la unidad en el vínculo de la paz? ¿Qué implica? Bueno, creo que el Señor Jesucristo nos enseña claramente qué implica conservar la paz entre los hermanos, entre los regenerados. Fíjense conmigo, por favor, Mateo capítulo 5. Mateo 23, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dentro de este mismo sermón, el Señor dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces verán y presenta tu ofrenda. Con tu hermano. Estamos hablando en un contexto de cristianos. ¿Cuál es aquí la demanda del Señor para conservar la paz? Restablecer la relación rota. Si hay una relación rota, ir y restaurarla. Es el principio bíblico. Un principio bíblico que creo que a todos nosotros nos cuesta muchísimo, muchísimo. Todos luchamos con esto. Pero para que haya paz, tiene que haber un restablecimiento de esa relación rota. El Señor lo deja en claro. Hay un dicho, más claro, échele agua. Muy claro. En segundo lugar, fíjense también ahí en el capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, el Señor dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Me llama mucho la atención este pasaje a mí. ¿Por qué razón? Porque en la primera demanda del Señor dice, si hay algo contra tu hermano,
Aquí dice enemigo, y bendecid a los que maldicen. No dice bendecid a tu hermano que maldice. Porque no existe un hermano que te maldiga. No existe un hermano que desee lo peor para vos, o para usted. No existe. Pero sí hay algo que el Señor demanda de nosotros, sus hijos: amar y orar por ellos. A orar y amar por ellos. Y amar y orar por ellos. Entonces, ¿cómo el Señor demanda a que conservemos la unidad, restableciendo la relación rota, amar y orar por aquellos que buscan nuestro mal? Porque los hay, tristemente, y los hay. Y en tercer lugar, no en este sermón, pero en Mateo capítulo 18, no sabemos si el Señor esto lo enseñó antes del Sermón del Monte o lo enseñó después. Acuérdense este dato importante: Mateo no está escrito cronológicamente, está dividido por temas. Por lo tanto, no sabemos si fue antes o fue después de haber predicado el Sermón del Monte, pero sí podemos ver que ahí en el versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has guardado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En realidad nosotros vemos este pasaje y esto no es una verdad. Era, podríamos decir, trascendente en aquel entonces. No era una verdad nueva para los judíos. Fíjense en Levítico capítulo 19. Levítico 19. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En otras versiones dice: no escucharás su pecado. Lo que Dios quería hacer con su pueblo es que cuando alguien veía algo malo en alguien del pueblo, no estar hablando entre ellos. Esa era la ley de Dios, sino ir y hablar, para no ser parte también de ese pecado. Y esa misma verdad nuevamente la encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso no es una verdad solamente ajena al día de hoy. Fue el estándar bíblico de Dios. El estándar bíblico de Dios. En Mateo capítulo 18 es claro lo que aquí el Señor está diciendo. Y hay todo un proceso. ¿Cuál es esta característica? Por lo tanto, debe conservar la unidad. ¿Por qué es tan difícil? Porque nuestra cultura le atribuye una gran importancia a ser tolerantes y corteses hoy día. El hermano, pobrecito, no hay que ser tan duro con él. Vamos a hablar de ese tan duro ahora. Tratamos nosotros siempre de evitar momentos incómodos, porque no hay nada más incómodo que ir y confrontar a un hermano su pecado, ¿no? Vemos pero no hablamos a veces.
A veces nos convencemos de no hablar porque amamos a la persona. Y en realidad nos estamos dando cuenta que no amamos a la persona. Al no confrontarla. Al no confrontarla. El verdadero amor confronta a su familia. Usted cuando ama a sus hijos los confronta en su equivocación. Si no lo ama, no lo confrontaría, sería un bastardo, dice la palabra de Dios. Si hay amor, creo que toda persona tiene el deber de ir y hablar y confrontar ese error. ¿Por qué? El domingo pasado hablábamos acerca del pacificador, que el pacificador no puede pasar por alto el pecado. Por lo tanto, es necesario ir y confrontar la situación. No puede. Y es algo difícil hacer esto. No es una tarea opcional. Y justamente Romanos decía, si es posible. Si es posible. Porque muchas veces el confrontar, perdemos la paz. Al confrontar a veces a una persona uno pierde la paz. O siempre que a usted se le confrontó lo tomó con alegría. Dice, gracias hermano por confrontarme, ¿no? A mí no me gusta, me duele, porque me está agarrando el orgullo y me duele y me hiere y no quiero. No nos gusta. Y por ese momento no hay paz, hay conflicto, hay resentimiento. Pero ¿se acuerdan cuando hablamos de la misericordia? David exhortaba ¿a qué? A que ser misericordiosos con los misericordiosos. Aquellos que veían esta miseria y nos confrontaban. Por eso es una verdad importante para conservar la unidad. Es el hecho de ir y confrontar, y a veces se rompe esta unidad. Se rompe. Uno piensa, bueno, ¿cómo hay que hablar? Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 5 dice, hablad la verdad en amor. Hablad la verdad en amor. Tengo en una colección de libros, tengo un libro que se llama Mi querido Timoteo. Y este autor, hablando acerca de la confrontación, dice, nuestros hombres necesitan el filo duro de la verdad inflexible y la sensibilidad tierna del amor. Y tú también tienes que ser un hombre que se tome la reprensión y la amonestación bien sin reaccionar de manera defensiva. Tienes que ser un hombre que reciba ánimo y que no actúe como si todo estuviera siempre bajo control. Alexander Strauch, en su libro Liderando con Amor, dice, el ser compasivo de corazón tierno no significa que debemos comprometer la verdad. Nunca. Siempre debe mantenerse el balance bíblico entre la verdad y el amor. No deben ser separados. El amor todo lo sufre, dice. 1 Corintios 13. Y Alexander Strauch cita a John Stott con respecto a esta verdad y dice sobre este balance. Algunos líderes son campeones de la verdad y están ansiosos de pelear por ella. Otros son grandes defensores del amor, pero no tienen el mismo compromiso con la verdad, como lo tuvieron Jesucristo y sus apóstoles. La verdad es dura si no es suavizada por el amor. Y el amor es blando si no es fortalecido con la verdad. Ya sea que estemos defendiendo, proclamando, instruyendo, compartiendo informalmente verdades divinas con otros, siempre debemos envolverlas con amor, debemos siempre hablar la verdad en amor. Estos escritores hablan sobre esta verdad. Y realmente es algo que caracteriza al pacificador. Habla la verdad en amor. Yo conozco una persona que siempre le decía, esta persona siempre quería confrontar los problemas. Siempre le decía a la otra persona, vos siempre haciendo problemas.
Y así llamamos nosotros a alguien que quiere arreglar las cosas, que quieren poner en orden las cosas. Ya está haciendo problema otra vez. No, el tema es que es una pacificadora o un pacificador. Quiere resolver los problemas. Porque la verdadera paz está en la santidad, la justicia y la verdad. En la Biblia encontramos personas que hacían la paz y los llamaban alborotadores. Bueno, el Señor Jesucristo. Fíjense en Lucas 23. El que vino a anunciar la paz. Lucas 23, versículo 2. Comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Jesús, versículo 5, pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Fíjense, yo les leo en Primero de Reyes capítulo 18, versículo 17, dice: cuando Acab vio a Elías, Acab, este rey perverso, mujeriego, alguien dominado por su mujer, Jezabel, dice, cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Traía el mensaje de paz. Y es así. Y esa es la consecuencia del pacificador. Por eso en el orden lógico de las bienaventuranzas, como vamos a ver, la siguiente bienaventuranza que es: bienaventurados ¿quiénes? Los que padecen persecución. El que trae paz, detrás de él viene la persecución. Viene la persecución. Por lo tanto, estas son las características del pacificador. El pacificador conserva la unidad. El pacificador comunica de la paz con Dios a los enemigos de la cruz. Pero también hemos visto que el pacificador combate por su santidad, se aferra al Evangelio. Para terminar, en segundo lugar, no solo las características, sino también el mérito de los pacificadores. Porque fíjense cómo dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, acuérdense de este énfasis, únicamente ellos, serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. El mérito o el resultado de la pacificación es bendición eterna como herederos de Dios en el reino celestial. Creo que la más grande herencia y privilegio que tenemos es ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. En el idioma original, en idioma griego, hay dos palabras para describir hijos. Una es huios y la otra es teknon. La palabra teknon tiene que ver cuando se habla con ternura al hijo. Una expresión de cariño. Es la que encontramos en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero aquí la palabra, en este versículo 9, habla de huios. Y esta palabra tiene que ver con una expresión de dignidad y honor en la relación de un hijo para con su padre. Es como decir el hijo del rey, Este es hijo de fulano. Habla de una dignidad, de un honor, muy diferente a la palabra teknon. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 45.
Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Este resultado, este propósito, es en consecuencia de ¿qué? Versículo 44. De los que aman y oran. Los que aman y oran por sus enemigos. Dice, ¿para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Ahí la palabra es huios, no es tecno. Aquí no está, por supuesto, enseñando que para ser salvo yo tengo que orar y amar a mis enemigos. No. Aquí está hablando el hecho de que es un hecho concreto. Un hecho concreto. Es como allí en Juan cuando dice, si guardáis mis mandamientos, sabrán que ustedes son mis discípulos. Aquí está hablando de un hecho concreto. Amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen muestra que nosotros somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Esta expresión justamente que dice que seáis, indica un hecho establecido una vez. Una vez. Y acuérdense, Dios es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, la mayor evidencia de nuestra condición divina de hijos por medio de Jesucristo va a ser nuestro amor por las personas. Juan 13, leamos Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amar como Dios ama no nos hace hijos del Padre, pero ofrece una evidencia clara y concreta de que somos sus hijos. De que somos sus hijos. Por eso, como decíamos al principio, disculpe que use esta expresión, es inaceptable que dos creyentes no puedan resolver sus conflictos. Es inaceptable que un creyente sea alguien que no puede pacificar con su hermano. Es imposible. La pacificación es un sello distintivo de los hijos de Dios. Un individuo que no es pacificador o no es cristiano o es un cristiano desobediente, quien continuamente es perturbador, que causa división, pendenciero, tiene una buena razón para comenzar a dudar si realmente es del Señor o no. Por lo tanto, pero vuelvo a Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza, y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán. En el idioma original, en la forma en que está conjugado toda esta expresión, serán llamados, habla que no será, digamos, porque yo ame a mis enemigos y esté en paz con todos, no solo en el presente van a decir, este es un hijo de Dios. Ahí habla, en el idioma original habla de en la gramática griega, habla de un futuro continuo. Y esto indica que por ser un pacificador en este mundo, por toda la eternidad seremos llamados, este fue, este es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Una de las películas que más me gusta es la película Gladiador. Y me encanta cuando él comienza esa pelea contra los bárbaros allí, él les dice algo a su ejército.
Lo que ustedes hagan hoy en el presente trascenderá la eternidad. Me encanta esa expresión. No está en la Biblia, pero me gusta. Dice, lo que ustedes hagan en este presente trascenderá por la eternidad. Y en cierto modo, el Señor nos está diciendo lo mismo. Si nosotros somos pacificadores hoy, será distinción por toda la eternidad. Cuando estés en la eternidad del Señor, los ángeles, ¿cómo te llamarán? ¿El pacificador o el insoportable? Los pacificadores de Dios no siempre van a tener paz en el mundo. No siempre. Por eso el Señor, en su sabiduría y en su homilética perfecta, va a continuar diciendo, bienaventurados los que padecen persecución. Porque hay esperanza y promesa para ellos. En Cristo hemos abandonado la falsa paz del mundo y en consecuencia a menudo no tendremos paz con el mundo. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Pero también que podamos hacer uso de esa paz. Hacer uso de esa paz. En nuestra relación personal con Dios, en nuestra relación en el matrimonio, en nuestra relación con los hijos, en relación con los amigos, en relación con el cuerpo sobre todas las cosas. Porque esta paz solamente la disfrutan sus hijos. Sus hijos. Tenemos la herramienta para poder hacerlo. ¿Oramos? Padre Santo, estamos agradecidos en esta mañana por abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de paz. Y en Cristo, Padre, hallamos la paz que necesitamos en esta enemistad que teníamos. Pedimos, Señor, que por medio del Espíritu podamos esforzarnos a trabajar en cultivar, en conservar la unidad que Cristo la logró en la cruz del Calvario. Que nuestros hechos, Señor, puedan ser algo trascendente en la eternidad, aunque tú serás el Señor, el Dios, lo exaltado sobre todo. Que podamos vivir, Señor, este presente como verdaderos hijos tuyos. Así, Padre, encomendamos este tiempo en tus manos.